¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla que vamos a tener este día. Primero, más que nada, agradecerles por estar aquí. En esta ocasión vamos a tener una charla gracias al máster Elkin Araujo, que es máster en lexicografía hispánica y es el coordinador de la carrera de lengua y literatura, aquí dentro de la Pontificia Universidad Católica. Em, Más que nada, darles la bienvenida a este evento organizado por el Centro de Educación Virtual para facilitar y dar a conocer estos temas sumamente importantes como son la correcta citación en el formato APA. En este momento también estamos retransmitiendo mediante Facebook Live. Si desean compartir también en nuestras redes sociales en el Centro de Educación Virtual, pueden acceder también por este medio. Y nada, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, por favor, al final, nos ayudan por el chat o vamos a abrir también todos los micrófonos para que ustedes puedan participar. Así que damos comienzo a esta charla. Por favor, Elkin, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Alexander. Buenas tardes a todos los asistentes a este webinar convocado por el Centro de Educación Virtual de la PUCE. Agradezco la invitación y vamos a empezar. Me han pedido que les hable sobre los aspectos teóricos generales de las normas de citación y referenciación APA. Tengo preparada una presentación y le voy a empezar a compartir. Como ha dicho Alexander, al final de las dos presentaciones, luego de la presentación también del colega Oliva sobre las tecnologías que se pueden usar para la citación y referenciación, tendremos un momento para preguntas. Bien, quiero empezar señalando que las normas de citación, que conocemos como normas APA, surgen como una convención de reglas que realiza esta organización americana de psicología, ¿no? Para a fin de dar unas directrices a quienes publican o han sido aceptados para que publiquen en su revista, ¿no? Lo que busca en el fondo el espíritu de estas normas y de todas las normas o reglas que se usan para citación y referenciación es que se consiga un valor necesario en el mundo académico conocido como la probidad o la honestidad. Es decir, puesto que nadie inventa nada de la nada, todos construimos el conocimiento a partir de un conocimiento anterior, debemos reconocer la autoría de las ideas a quien le corresponde. Esas ideas sobre las que nosotros podemos afincar nuestros propios descubrimientos o construimos nuestros trabajos. En el mundo académico se dice que hay una lengua que uno debe aprender, una variedad de la lengua que se debe aprender, y que es esta de la lengua académica, la escritura académica. Y dentro de la escritura académica están las formas y convenciones para citar los trabajos a fin de que reconozcamos, lo que he dicho hace unos momentos, la propiedad intelectual sobre las ideas. Entonces, así como existen estas normas de la APA, existen otras que probablemente ustedes hayan escuchado, por ejemplo, de MLA, las Vancouver o las Chicago. Si uno abre el procesador de Word y va a la pestaña de referencias, va a encontrar ya ahí algunas formas de citación. Entonces, APA es una más dentro de todas, eso sí, la que más prestigio ha adquirido, sobre todo en nuestro continente, en América, y al que nos hemos adherido la mayoría de universidades, al menos en Ecuador. Todas las universidades ecuatorianas o casi todas las universidades ecuatorianas piden a sus estudiantes que realicen sus trabajos bajo esta convención. Hago esta aclaración porque no es esto, las normas de citación, no son un código que todo el mundo está obligado a seguir. Es decir, pueden encontrarse, y es lo que siempre digo a mis estudiantes, que cuando ya se gradúan y quieren publicar trabajos en otras revistas o en diversas revistas, encontrarán que cada revista puede plantear sus propias normas de citación. Seguimos APA porque son las que hemos asumido la mayoría
de universidades, pero conocerlas no solo va a permitir cumplir con el requisito, en este caso, de graduación de una universidad ecuatoriana, una de las mejores, en nuestro caso, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sino además ya conocer cómo funcionan los mecanismos de citación y referenciación y aprender otro sistema de normas no es tan complejo. Hay que hacer otra aclaración. APA ha publicado hasta el año anterior, nada más, perdón, hasta el año 2019, su 7ª edición. Cada publicación plantea una cierta variedad en sus reglas. No son unos cambios radicales, no es que rompe con su tradición, pero introduce modificaciones. Estas 7 publicaciones están en inglés, pero nosotros podemos disfrutar, digamos, la traducción del manual desde la 4ª edición en inglés. Es decir, la primera edición en español corresponde a la 4ª en inglés. En este momento nosotros solamente disponemos de la 3ª edición traducida al español, que corresponde a la 6ª en inglés. Sin embargo, ya está publicada la 7ª edición. Y aclaro esto porque hay una situación. Hoy yo voy a hablar sobre todo de la 7ª edición, pero como van a ver, se requiere siempre una adaptación de las normas publicadas en inglés a la lengua española. Y esto lo ha venido haciendo una editorial, Manual Moderno, y Manual Moderno es el que toma la decisión sobre qué se hace y qué no se hace en determinados casos que competen solo al inglés. ¿Cómo lo haríamos en español? Entonces decide Manual Moderno. Como no está publicado todavía la traducción, la 4ª edición, digamos, en español, la que correspondería a la 7ª, entonces diversas universidades, lectores, gente muy interesada en el tema de la escritura académica, ha comenzado a publicar sus propias adaptaciones, digamos, lecturas de la 7ª edición. Y eso explica probablemente lo que algunos de ustedes habrán visto, que si uno hace una búsqueda por internet, encuentra diversas posturas, posiciones o recomendaciones sobre un mismo problema, declarándose manual de 7ª edición. Y es porque, por esta razón, no tenemos todavía una traducción de la 7ª edición. Y yo pongo aquí solo 2 ejemplos, ¿no? Ustedes ven, en inglés tenemos este signo conocido como et, que nosotros en español no tenemos, usamos i, la semiconsonante i o semivocal i, y entonces esta es una adaptación, o la abreviatura del inglés que corresponde al Second Edition, nosotros usamos una A como superíndice y la abreviatura de ed. Esta es una decisión, obviamente, del editor, apegándose a las recomendaciones de la Real Academia de la Lengua Española. Hasta que tengamos una traducción de la 7ª edición, probablemente tendremos todavía esta pequeña difusión o dispersión en algunas propuestas. Y mi postura es que en la mayoría de los casos lo que hay que hacer es continuar trabajando con la 6ª edición y en lo que no tiene discusión, hacer 7ª edición, como ahora lo van a ver, que no plantea mayor complejidad. Sí me parece importante que empecemos aclarando el tipo de citas, porque a partir de aquí vamos a ver algunas cuestiones sobre cómo citar en el interior de nuestros trabajos, ¿sí? Hay 2 tipos de citas, las citas conocidas como textuales o directas y las citas parafrásticas o indirectas. En general, se suele hablar de citas textuales y de paráfrasis. Pero ustedes van a ver que en APA se habla más bien de citas directas e indirectas. Las citas textuales o directas pueden, dependiendo de su extensión, clasificarse en cortas o en bloque. Se llaman cortas cuando tienen hasta 39 palabras y en bloque cuando tienen 40 o más palabras. Ahora vamos a ver unos ejemplos de eso. Pero el detalle al que les llamo la atención es que tanto las citas directas como las indirectas pueden construirse como de forma parentética o narrativa. Esto es importante porque ahora vamos a ver un detalle
donde séptima edición marca la diferencia con la sexta edición del manual, en la forma en que se construyen citas directas o indirectas de forma parentética o narrativa. Bien, bueno, estamos en las citas textuales o directas, ¿sí? La característica es que reproducen exactamente las mismas palabras de la fuente, es copiar y pegar, ¿no? Para ilustrar este ejemplo, yo he extraído un párrafo de un libro de Ciudades del Futuro, de un sociólogo de apellido Davis. Aquí tienen ustedes el fragmento, he hecho una captura de pantalla del libro digital. Y de aquí, desde la primera línea, digamos la mitad, un poco más de la mitad de la primera línea, he tomado mi cita textual, ¿no? Que empieza con las palabras, la población rural ha alcanzado. Ven ustedes aquí abajo, la población rural ha alcanzado su cuota máxima y empezará a declinar a partir de 2020. La frase es exactamente igual a la del texto. He copiado y he pegado. ¿Qué características tiene? En primer lugar, la cita textual corta, ¿sí? Directa, empieza con comillas. Tiene hasta 39 palabras. Está encerrada entre comillas, en este caso comillas verticales. Y luego tiene un paréntesis, el paréntesis de referenciación, donde hay 3 datos importantes. El primero, el apellido del autor, luego coma, el año de publicación, luego coma, la abreviatura P de página y el número de la página y se cierra el paréntesis. Aquí quiero hacer notar algunas características donde se suele cometer errores. En primer lugar, no hay ningún signo de puntuación entre las comillas y la última palabra. En este caso es un número, año 2020. Entre el 2020 y las comillas no hay ningún signo de puntuación. No debe ir coma, no debe ir punto, no debe ir puntos suspensivos, no va absolutamente nada. Y de la misma manera, entre las comillas y el paréntesis tampoco va ningún signo de puntuación, ni coma, ni punto. Si es que en nuestro texto esta cita cierra la oración, entonces el punto se coloca después del paréntesis como he hecho en mi ejemplo. He asumido que esta cita de mi ejemplo cierra la oración y por lo tanto pongo el punto. En este caso podría ser un punto y seguido o un punto y aparte. Si es que no cerrara la oración, yo voy a continuar hablando, entonces pondría una coma y continuaría la oración. Pero es el único lugar donde va el signo de puntuación. Otra característica, dentro del paréntesis colocamos el apellido del autor y no ponemos su nombre ni su inicial, solamente el apellido. Ponemos el año y ponemos la abreviatura P. Ahora en la séptima edición se coloca solo la inicial P. Ya no usamos la abreviatura PAG, por ejemplo, que se aceptaba hasta la sexta edición. Con poner P es suficiente. Por supuesto que si tenemos 2 páginas, puede ocurrir que mi cita toma el final de la página 12, por poner un ejemplo, y continúa hasta el inicio de la página 13, entonces yo debería poner aquí 12-13, pero además duplicar la P para señalar que es la abreviatura del plural, páginas, ¿no? La misma regla que usamos para hacer la abreviatura de Estados Unidos, W, o de servicios higiénicos, WS, Bien, yo ya en el caso anterior empecé a hablar de la cita directa corta, ¿no es cierto? La que tiene hasta 39 palabras, que va siempre entre comillas y que tiene el paréntesis al final. Debo decir que en los 2 tipos de citas, directas e indirectas, y también dentro de las directas, en la corta y en la en bloque, siempre hay un paréntesis. Esa es la característica fundamental. El que exista el paréntesis de referenciación va a hacer que en ningún caso a mí se me acuse de plagio. Cuando yo ponga un paréntesis, aunque lo diga de forma parafrástica, es decir, que yo repito la idea de otra persona con mis propias palabras, pero he puesto el paréntesis, entonces he reconocido que la idea no es mía y por lo tanto cumplo la virtud de la probidad y no se me puede acusar de plagio como he dicho hace un instante. La cita en bloque, en cambio, tiene la característica, como les dije, de tener 40 o más palabras y se llama en bloque precisamente porque se construye con una sangría
de aproximadamente 1,3 centímetros, 1,27. Y no tiene comillas, no empieza con comillas, es la sangría de este centímetro y un poco más, que es lo que me permite ubicar que es una cita. Y por supuesto, el paréntesis al final. Aquí tengo un ejemplo para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Tengo señalado aquí la sangría. Obviamente, como autor, he empezado hablando yo, este es un detalle importante, que las citas no deben estar colgadas dentro del texto, es una virtud dentro de la escritura académica, el que el narrador introduzca todas las citas, ¿no? Entonces aquí empieza con una frase, los semiólogos sociales ya han hecho notar sobre ese hecho 2 puntos y viene la cita en bloque, como tiene más de 39 palabras, ¿no es cierto? Entonces viene con la sangría y además aquí a partir del segundo párrafo, porque es una cita bastante larga, se ha introducido una segunda sangría en la primera línea. En el primer párrafo no es necesario. Y como ven ustedes al final, el paréntesis. Solo en este caso, en el caso de la cita en bloque, se puede colocar el punto antes del paréntesis. En los otros casos no. Y cumplimos con el mismo requisito. Apellido del autor, no inicial, no el nombre, el año, y en este caso ven ustedes doble P, porque la cita va desde el final de la página 71 hasta el inicio de la página 72. Este es el caso de una cita en bloque, ¿no? Ahora vamos con la cita indirecta o la paráfrasis de que hablamos siempre. Y probablemente la mejor forma de citar en un trabajo, yo recomiendo mucho a mis estudiantes que trabajen más la paráfrasis que la cita textual. Por una razón, porque cuando los trabajos son introducidos en cualquier sistema informático antiplagio, el porcentaje de coincidencia baja mucho. Es la primera virtud. Y la segunda virtud es que elaborar una cita indirecta exige un trabajo intelectual mayor que el de una cita textual, o en todo caso refleja un mejor trabajo de lectura. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de trasvase, digo yo, del pensamiento de una persona hacia otra y que sale con sus propias palabras. Aquí yo he puesto como ejemplo una cita de un libro de Ernesto Sábato, ¿sí? Dice, la educación es el punto de partida hacia la consecución de un mayor humanismo en nuestro modo de vivir. Sábato no dijo estas palabras, pero sí dijo esta idea. La idea se la he tomado, como he dicho, de Sábato y yo la he redactado con mis propias palabras. Como ustedes ven, la cita parafrástica no tiene comillas de ningún tipo, no tiene ninguna sangría, no tiene ningún signo ortotipográfico que nos pueda decir o confundirnos o avisarnos que es una cita. Lo único que nos dice que es una idea que no nos pertenece es el paréntesis de referencia que está al final. Como ustedes ven, apellido, coma, año, coma, la abreviatura P de página, 67. ¿Sí? Y luego del paréntesis, el signo de puntuación que nosotros necesitemos, o punto si termina la cita, o coma si es que continúo con la oración. ¿Ya? Esta es la paráfrasis. Como habíamos dicho, al final de la presentación tendremos algunos minutos para preguntas y podremos contestar todo, ¿sí? Les invito a escribir sus preguntas, tenerlas listas. Hablemos rápidamente sobre cuestiones de estilo en citas parentéticas y narrativas. Este es el detalle de normas APA, ¿sí? Voy a ponerlo todo para que vayamos un poco más rápido, ¿no? Recuerdan ustedes, al inicio yo hablé de citas parentéticas y de citas narrativas. Las citas parentéticas tienen la característica de que yo construyo la cita y al final en el paréntesis pongo todos los datos, los 3 datos fundamentales, apellido del autor, año y página. Las citas narrativas me dan un juego. Yo saco el nombre del autor, el apellido del autor y lo cito o lo digo directamente en mi texto. Si ustedes se fijan en mi ejemplo, pueden verlo mejor. Aquí, la cita empieza aquí en las comillas. Es una cita de un libro de Paulo Freire. Al final, en el paréntesis, dice Freire, 2005, página 165. ¿Sí?
Acá yo tengo la misma cita, pero he sacado el apellido del autor. Aquí yo empezaba diciendo, más o menos leo desde aquí, que se esté lleno de buenas intenciones, pues pueden también aspirar, y ya doy la voz a Freire. Pero acá yo he hecho lo siguiente, ¿no? Que se esté lleno de buenas intenciones, ya Freire nos advertía de qué, y viene la cita. Entonces viene este detalle importante. Si yo saco el apellido del autor y lo introduzco en el texto, es decir, hago una cita narrativa, debo poner el año después del apellido. O sea, como ven ustedes, Freire, 2005. No hay otra forma. No puedo poner Freire y 2005 se queda en el paréntesis. Al paréntesis final le dejamos solamente la información de la página. Un error frecuente que suelo encontrar en nuestros estudiantes es poner el apellido dentro del paréntesis. Por ejemplo, ya, paréntesis Freire, 2005, nos advertía de que es un error. El apellido del autor debe estar fuera, debe estar integrada en la oración, por eso es una cita narrativa. Solo queda inmediatamente en el paréntesis el año de publicación y al final de la cita, sea directa o indirecta, el paréntesis con el número de página. Este es un detalle importante de séptima edición. Esto es séptima edición, ¿no? Voy a avanzar un poquito más porque me parece que ya estamos cortos de tiempo, ¿no? Bueno, esto es importante. En el paréntesis de la fuente, cuando esta tiene 3 o más autores, se señala solo el primer autor y se agrega la abreviatura et al, ¿no? Y otros. Ven ustedes aquí el ejemplo, el racionalismo ilustrado del siglo XVIII acentuó y radicalizó lo que había sido el desideratum del Renacimiento, lograr la felicidad del hombre sobre la tierra. Esta es una cita de Redondo, et al, 2001, página 116. Porque tenemos 3 o más autores, ¿no? Y cuando hago la cita de tipo narrativo, este aquí es un ejemplo de parentética, ¿no? Aquí arriba saco el autor y ven ustedes, al sacar el apellido también saco la abreviatura et al. Ya Redondo et al e inmediatamente el paréntesis con el año 2001 señaló que el racionalismo ilustrado, etcétera, y al final P116 en el paréntesis de referencia, ¿no? Tienen aquí los dos ejemplos de tipo de cita narrativa o parentética cuando tenemos 3 o más autores. Esto también es séptima edición, es un cambio respecto a la sexta edición. Bien, acabamos de hablar de las citas, ahora hablemos de el conjunto, el listado de las fuentes que nosotros hemos citado en nuestro trabajo y que va al final y que se conoce como referencias. Primera precisión. Se llama referencias. APA pide que se llame referencias. No se llama bibliografía, no va con el nombre de bibliografía, ni bibliografía citada. Se llama referencias, en primer lugar. En segundo lugar, van ahí solamente las fuentes que se han citado en el trabajo. Si no pueden ir fuentes que yo no he citado, pero no sé, porque quiero agrandar mi trabajo, meto más libros, no es correcto. O porque yo quiero recomendar otras lecturas, no existen lecturas recomendadas. Para APA es exclusivamente las fuentes que han sido usadas dentro del texto. Y por supuesto también hay que estar atentos en que todas las fuentes que he usado en mi trabajo estén en mi lista de referencias. Un error en los que solemos incurrir cuando escribimos es escribir una cita y olvidarnos de ponerlo en la referencia, ¿no? Y perdemos nosotros mismos esa fuente, ¿no? Se presenta en orden alfabético, eso es muy importante, y su formato exige la sangría francesa, es decir, esta en la que a partir de la segunda línea va un sangrado de 1,27 centímetros. No va con viñetas, no va en un listado numérico, van directamente apellido del autor, como vamos a ver en el ejemplo, y el resto de información. Este es solo una muestra de un tipo de fuente, ¿no? Estamos hablando de un libro de Italo Calvino. En este caso tienen ustedes el apellido, Calvino, coma, la inicial de su nombre y punto, el año entre paréntesis, el año de publicación 2002, punto, el título en cursiva, Las ciudades invisibles, punto, y la editorial. Esto es séptima edición.
el gran cambio, digamos, en esta sección con la sexta edición es que desaparece el lugar de publicación. Antes poníamos Madrid, Ciruela. Ya no se debe poner el lugar de la editorial, ¿sí? Y aquí tienen ustedes un ejemplo de lista de referencias de varios tipos de fuentes, ¿no? Tienen, por ejemplo, una ley arriba con como autor un organismo colegiado, la Asamblea Nacional del Ecuador, con la editorial que lo publica, que es Lexis, una editorial que publica generalmente leyes y reglamentos de nuestro país. Les llamo la atención sobre un artículo, por ejemplo, aquí en De Arnaud, ¿sí? Apellidos, los autores, ¿no? De Arnaud y del Valle, el año 2010. El título del artículo no va en cursiva, va en letra redonda, recta. Las representaciones ideológicas del lenguaje, discurso glotopolítico y panhispánico. Inmediatamente después, punto, e inmediatamente después va el título de la revista en la que aparece el artículo, Spanish in Context. El número de la revista es 7.1 y las páginas donde empieza el artículo y donde termina. Este artículo va de la página 1 a la 24. Y nuevamente no necesitamos el lugar de la editorial, ¿no? El lugar de publicación. Aquí tienen también otro artículo de revista. Ya ven ustedes que si es que el título de la revista no va en cursiva, lo que va en cursiva es el título de revista, perdón, el título del artículo va en letra recta y el título de la revista va en cursiva. Aquí tienen un ejemplo de cómo se cita información a una página web, por ejemplo, Instituto Nacional de Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sin fecha. Es una noticia que estaba ahí en la página. Eduardo Salgado es el nuevo director ejecutivo del Mineval. Hasta sexta edición poníamos recuperado de, ya no se usa la fórmula en séptima edición de recuperado de, ponemos directamente todo el URL, ¿no? Que se copia directamente. Probablemente una de las inquietudes que tienen ustedes, y con esto termino, probablemente digo una de las inquietudes que tienen ustedes es cómo se cita X cosa, ¿no? Y cada uno tiene, de acuerdo al trabajo al que está haciendo, una inquietud sobre cómo se cita determinado elemento, ¿no? El otro día un amigo me decía cómo se cita un glosario de un libro. Y yo no me sé todas las formas de citación para todos los elementos, no me parece útil, porque existe todo un apéndice en el manual de APA, que yo les invito a leerlo, a tenerlo. Solo el apéndice, que son unas 10 páginas, las 10 páginas últimas del manual, donde está un ejemplo de todas las posibilidades de fuentes que uno requiera hacerlo, recurrir. Entonces uno va y simplemente mira el ejemplo y puede construir la cita que requiere, ¿no? En eso digamos que APA ha sido muy pródiga y entonces nos llena de ejemplos. Yo aquí, por ejemplo, construí algunos pequeños ejemplos que veo que mis estudiantes suelen recurrir mucho, como cito un periódico en internet, por ejemplo, o como cito un video en YouTube, yo lo he puesto así, ¿no? El nombre de la página del canal, en este caso tomé como ejemplo este canal, ahí les va. Al lado en el paréntesis, la fecha del cuando se publicó el video, ¿no? El 15 de mayo del 2020, por ejemplo. El título del video, las farmacéuticas y sus maniobras ocultas con el coronavirus y otras enfermedades. Y entre corchetes, la explicación o la acotación de archivo de video, ¿no? YouTube, que es la plataforma donde está, y luego viene el URL. Bueno, les digo que puede haber las posibilidades de publicación en diversos formatos de citación y de fuentes, son múltiples. Y lo mejor que uno puede hacer es ver el ejemplo de APA. Pero no debe olvidar siempre que en general lo que va a ocurrir es esto, que nos pida señalar siempre un autor, sea individual, sea un autor de tipo institucional o colectivo, tener un paréntesis con el año de publicación y en último caso, si es una página web, la fecha en que revisé la página, el título en cursiva y luego editorial o el URL si es una página web de donde he sacado la información. Bueno, dejo aquí de compartir mi presentación y doy paso al compañero
olivo, ¿no? Muchas gracias, Alexis. Me quedo aquí para, Alexander, perdón, para cualquier inquietud al final del seminario. Muchísimas gracias, Delkin. Muchas gracias, está súper interesante toda esta información. Lo que quisiera pedirles también un poquito a los participantes es dejar todas las preguntas al final y ayudarnos también con a quién van dirigidas. En este momento nos va a ayudar el máster Los Oliva, que es docente de la materia de herramientas de la calidad en la maestría en línea de gestión de la calidad en salud y seguridad del paciente. Por favor, Carlos. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Primero que nada, agradecerles de estar aquí, tenernos la paciencia. No siempre es fácil sacrificar un tiempo del fin de semana, pero se agradece su presencia y sus ganas de participar. Yo voy a intentar más o menos transmitir algo de la experiencia que me ha tocado aprender en los años de ejercer mi primera profesión, que es ingeniero en biotecnología, donde la citación APA no está solo en los estudios, sino al publicar artículos científicos es una parte muy importante de la redacción, tener un correcto citado y una correcta referenciación. Entonces, esto me ha dejado varias experiencias que yo voy a intentar transmitirles de mi parte que espero les sean útiles y las sepan utilizar. Entonces, voy a empezar a compartir una pequeña presentación que tengo para poder explicarles. Ya. Entonces, lo primero que voy a decir es una idea que muchos de los que se deben haber inscrito aquí seguramente lo piensan, y es esta. Que le tienen un miedo, un temor, una pereza, no sé cómo más explicar, a todo lo que se refiere a citas en APA, tanto en sus trabajos, sus tesis, etc. Entonces, lo que yo voy a intentar ahora es eh, transmitir algunos tips y algunas herramientas que nos van a ayudar a perderle este miedo, a volverlo algo lo más sencillo, que nos cueste el menor esfuerzo y el menor tiempo para en realidad poder enfocarnos en lo que nosotros estamos haciendo, en nuestra redacción de un artículo, de un trabajo, una tesis, de cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, invertir la mayor cantidad de tiempo en ello y que la citación y las referencias nos resten el menor esfuerzo y tiempo posible. Entonces, primero, la primera recomendación es que en muchas de las fuentes a las que nosotros tenemos acceso, tienen ya predefinido una manera en la que se puede extraer la cita bibliográfica y simplemente copiarla y pegar. ¿Cómo es esto, por ejemplo, en las bibliotecas, en las bases de datos de las bibliotecas virtuales? Por ejemplo, aquí yo he puesto un ejemplo de eLibro. Al nosotros descargar un capítulo de un libro, obligatoriamente la página nos pide que le indiquemos en qué formato queremos la cita. Obviamente ponemos formato APA y al final de cada página de ese capítulo que nosotros nos descargamos, se encuentra la cita en el formato que nosotros elegimos. Ahí yo he puesto un ejemplo y en la base ustedes pueden observar la cita en APA que está lista para copiar y pegar. La otra forma es que en algunas páginas que son repositorios de artículos científicos, por ejemplo, tienen ya un vínculo que dice citar este artículo. Obviamente la desventaja en este caso es que, por ejemplo, si estamos haciendo una tarea, un deber, el deber es en español y la mayoría de estas bases están en inglés y la cita nos va a salir en inglés. Esto nos sirve, es muy útil cuando, por ejemplo, estamos escribiendo un artículo científico que se publica en inglés. Igual, lo tenemos listo para copiar y pegar. La siguiente forma es lo que muchos han estado incluso preguntando, es el Word, en el que nosotros podemos hacer un manejo de las referencias directamente desde Word. Ingresamos manualmente los datos que nosotros vamos a utilizar, nos deja escoger el formato. Vi que se repetía mucho la pregunta de que cómo se le cambia a la séptima edición.
como nos explicaba Elkin hace un momento, en español está disponible solamente hasta la sexta versión, que vendría a ser la tercera en español. Entonces, si Word está en español y estamos redactando en español, la opción que nos da es la sexta edición y no la séptima. Entonces, tiene que actualizarse en su momento el software para poder permitir elegir la séptima edición. Aquí yo les quiero hacer una recomendación, y es que esto es muy útil cuando, por ejemplo, hacemos una tesis que tiene un montón de referencias y que normalmente cada universidad pide un formato, que el margen esté en un lado, el tipo de letra, el interlineado, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil gestionar estas referencias desde aquí, porque se utilizan muchísimas referencias y cada referencia tiene que estar citada y encontrar dónde está cada cita, y después, si se hace de manera manual, ponerles en orden alfabético y cambiarles el formato, es súper complicado. Cuando hacemos una tarea es muy fácil, 7, 8, 10 referencias, hacer eso. En una tesis que son 5, 7 páginas de referencias, ya se vuelve mucho más difícil. Entonces, utilizar la herramienta directa de Word es una manera muy fácil de poder gestionar las citas bibliográficas, y nos ahorra un montón de tiempo al final, porque muchos apellidos, por ejemplo, se repiten, y poder tener la cita de a qué referencia está dirigido cada cita, es mucho más fácil si desde Word podemos insertar esa cita y al final poner, obviamente dice bibliografía, nosotros tendríamos que cambiar el subtítulo a referencias, pero nos permite ingresar la bibliografía directamente al final en orden alfabético y es mucho más fácil. Mi siguiente recomendación, yo pensaría que tiene mucho más utilidad cuando nosotros redactamos frecuentemente artículos científicos, nuestro diario vivir, profesores que hacen investigación, alumnos que normalmente hacen sus pasantías en laboratorios de investigación, o cualquier persona que esté vinculada a esta área de publicar artículos científicos. Estas herramientas son excelentes, o sea, funcionan de maravilla porque están pensadas para ser utilizadas de esta manera. Yo le veo dos desventajas en el uso, digamos, del diario, de hacer un trabajo, un deber de consulta o ese tipo de cosas, porque primero están en inglés y segundo tienen un formato de archivo propio. Entonces, hay muchas fuentes que permiten descargar las citas en este formato. Si no, hay que ingresar manualmente, igual que sería en Word o en otras plataformas. Entonces, gestionar esto, por ejemplo, hay programas que se utilizan exclusivamente para la publicación de artículos científicos como LaTeX, que no es Word, es otro software que tiene otras aplicaciones, pero también es un gestor de texto. Exportar la bibliografía a cualquier programa de texto. Por ejemplo, en los que usen Linux no tienen Word, son programas de código abierto, diferentes a Word. Entonces, este tipo de programas lo que nos ayuda es a poder gestionar estas referencias y exportarlas hacia cualquier editor de texto, sea por ejemplo el editor de texto de Mac, Word, cualquier editor de texto de código abierto, Google Documents, cualquier editor que nosotros estemos utilizando, nos permite, porque obviamente la gestión bibliográfica está hecha por el programa y al exportarlo se exporta como texto que podemos utilizar en cualquier plataforma. Aquí está más o menos un ejemplo que es una captura de pantalla en este caso de Zotero, que si ustedes ingresan a la página de Zotero, van a ver que el mismo programa pone esta captura de pantalla como ejemplo de cómo funciona la gestión bibliográfica de este programa. Entonces podemos ver que hay cómo generar carpetas de bibliografías de acuerdo a lo que nosotros nos organicemos, y en cada una, si nosotros damos un clic, ustedes pueden ver que en el lado derecho se despliegan los datos de esta referencia. ¿Para qué? Para, tomando los datos individualmente, nos permite exportar
en diferentes formatos, ya sea APA u otro tipo de referencias bibliográficas. En este caso estamos utilizando APA y todos estos programas que yo les puse como ejemplo, Zotero, Mendeley y BibTeX, permiten exportar en este formato y así es como se vería. Entonces, esta es mi mayor recomendación. Hay muchos en Internet generadores de APA que son libres, que son gratuitos y que podemos utilizar. Yo personalmente llevo utilizando esta página durante varios años. Me funciona muy bien cuando no es ya digo, una tesis, algo que necesite una gran cantidad de bibliografía, sino un trabajo, algo simple que tendrá 5, 6, 10 referencias. eh, Esto funciona perfectamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como ustedes pueden ver, tiene varias opciones ahí. Ahorita me voy a salir de la presentación para más o menos dar unos ejemplos de cómo funciona. Eh, Obviamente los más importantes, los más citados son los que presenta primero, pero hay otras opciones. Está página web, revista científica, libros, informes, imágenes. Entonces, esta página es capaz de generar, por eso me gusta mucho, porque no lo hace solo manualmente ingresando nosotros los datos, sino es capaz de generar automáticamente las referencias bibliográficas a partir de los datos de, por ejemplo, libros o artículos científicos. Por ejemplo, mediante el ISBN de los libros, que la gran mayoría de textos académicos tienen su código ISBN. Con esto, el programa genera automáticamente la cita bibliográfica y con el enlace DOI, que es un tipo de enlace que se genera en artículos científicos, artículos de revistas científicas en general, revistas académicas. Entonces, aquí yo he puesto dos ejemplos. En las capturas de pantalla ustedes pueden ver a la izquierda es un ejemplo del ISBN que está en el libro de la química de Chang, que es un libro muy utilizado por los estudiantes. En negrita se puede ver el ISBN, que es el código que deberíamos copiar para poder citar ese libro. Y en la otra captura está un artículo científico en el que al final de la página está el link, el enlace DOI, que es igualmente el que deberíamos colocar ahí. Entonces, con esto yo voy a darles algunos ejemplos. Entonces, si yo copio este enlace ISBN en la página, no sé cómo moverle al panel ya. Si yo pongo en la opción libros, aquí me dice cita un libro por su ISBN. Entonces yo pego el ISBN que yo ya les había mencionado que es de la química de Chang. Pongo buscar y aquí me dice el libro que yo estoy buscando. Entonces yo escojo, me da dos opciones, voy a coger la primera y extrae automáticamente todos los datos del libro. Entonces, el título del libro ya está. Hay algunos que no se extraen perfectamente bien, entonces podemos buscar la otra opción, a ver si en la otra opción que nos daba nos pone todos los autores. Entonces, ya está el título, están los autores, las iniciales, los apellidos. Podemos nosotros editar si existe algún error. Por ejemplo, no nos da la edición, podemos consultar en la fuente que vamos a citar, colocamos todos los datos que nos pide y finalmente ponemos citar fuente. Al nosotros poner citar fuente, nos da la referencia que nosotros solo dando clic ya se copia para poder pegar en Word o en cualquier otro programa. Y también nos permite extraer la cita. Dice citar en texto. Ponemos citar en texto y no nos copia toda la referencia, sino lo que nos explicaba el compañero Elkin, nos da varias opciones para copiar y pegar tal y como nosotros queremos referenciar.
Entonces, por ejemplo, aquí estaría una referencia narrativa para nosotros poder pegar directamente en el texto o entre paréntesis, como la mayoría de veces citamos, nosotros copiamos y pegamos y incluso, o sea, no solo la referencia, sino la cita va a ir correctamente, con todas las reglas, con edal, con las comas, páginas, etc. Entonces, otra ventaja es que si nosotros nos creamos una cuenta, van a quedar guardadas aquí las referencias. Entonces, por ejemplo, hay muchas asignaturas, materias que tienen libros de base, que obviamente son los que más vamos a citar en los trabajos de esas asignaturas. Entonces, en lugar de hacer este proceso cada vez que vamos a citar el libro, nosotros tenemos ya la referencia hecha para utilizarla en todos los trabajos que correspondan a esa materia y que vayamos a citar el libro, obviamente. Entonces, aquí yo tengo abierto también el ejemplo que yo les di hace un momento sobre cómo se extraen citas de estos repositorios de artículos científicos. Entonces, si yo pongo aquí citar, aquí este es otro formato diferente a APA. Aquí yo tengo que escoger formato APA. Al ser una base de datos en inglés, esta está en APA 7. Solamente dice APA, pero está en APA 7. Y aquí yo solamente copiaría y pegaría la cita. La desventaja, por ejemplo, en este caso particular de PubMed, es que el sitio está en inglés y la cita va a estar en inglés. Tengo yo que corregir manualmente cualquier, por ejemplo, lo que nos explicaba el compañero Elkin, que el símbolo ED hay que cambiarle por la letra Y. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que cambiar manualmente. Sin embargo, también, si yo pongo citar en APA y copio el enlace DOI, utilizando esta herramienta, pondría yo revista científica, buscaría el DOI. No siempre encuentra de todos los artículos, pero de la mayoría de repositorios como PubMed o Cielo o Elsevier, y los más utilizados, obviamente sí encuentra el enlace y extrae la información. Entonces, de igual manera, aquí estaría el título del artículo, que ya me lo extrajo automáticamente, el título de la revista, los colaboradores, el volumen, la edición, el año de publicación, e incluso el DOI. Si yo doy citar fuente, me pide algún dato faltante. Las páginas, ¿de qué página a qué página? Ese dato no lo extrae, pero aquí están las páginas de la 189 a la 194. Lo pondría manualmente. Pongo citar fuente. Y aquí me da la cita en español, que de igual manera yo puedo citar en el texto o copiar y utilizarla como yo guste. En algunas bases, por ejemplo en Cielo, sí tienen la opción de citar el artículo directamente en español. Entonces, aquí me da varias opciones. Como yo citar, me dice a qué formato corresponde. Aquí está el formato APA. Yo lo que podría hacer es simplemente copiar y pegar en los trabajos. De igual manera, podría hacerlo con otras bases, como por ejemplo Elsevier. Elsevier, por ejemplo, no da directamente la opción de cómo citar este artículo, pero sí permite utilizar un software que ya no está disponible en la página oficial, que se llama Reference Manager, que era de la propia Elsevier, pero le descontinuaron su actualización, pero es posible conseguir el instalador o en cualquier otra fuente. Como digo, yo recomiendo los gestores de bibliografía para las personas que realmente necesitan gestionar una gran cantidad de referencias por su facilidad, pero la sencillez de usar generadores APA para tareas del día a día es la verdad lo que más tiempo les va a ahorrar.
aquí, por ejemplo, yo les puse esta página para poder copiar el DOI, ya que aquí no me da la opción de citar directamente desde la página. Y haríamos lo mismo que en el otro artículo, poner revista científica, pegar el DOI, buscar, y ya me daría de igual manera que en el otro caso, todos los datos. En este caso incluso me pone ya las páginas que faltaron en el otro artículo. Entonces es una manera muy fácil de poder citar. Ahora, existen ocasiones en las que no cuenta con DOI el artículo científico. Hay artículos que se publican sin DOI. Lo que haríamos es generar la cita manualmente. Entonces, simplemente igual que se haría en cualquier otro software, colocaríamos revista científica, ingresaríamos manualmente todos los datos y aquí en lugar de DOI pondríamos URL y copiaríamos el link del artículo, el link de aquí, donde está disponible. Y podríamos citar. De igual manera, muchas de las preguntas que yo vi durante la presentación de Elkin era ¿cómo cito tal cosa? ¿Cómo cito tal otra? Entonces, aquí, por ejemplo, una página web, si yo copio el link de la página, aquí yo he puesto una de la Organización Mundial de la Salud sobre higiene de manos. Si yo lo copio, igual que pasa con los artículos, con el ISBN y el DOI, me reconoce que es de una organización, el tema del que trata la página que yo estoy citando, y me copia el título de la página, el link, qué organización es la que está publicando, el día en el que se publicó, que esto es una de las dificultades que existen cuando se citan páginas web, que muchas veces las páginas no tienen disponible. No siempre, pero este generador APA, cuando está disponible, extrae automáticamente la fecha en la que fue publicado. Y nosotros quedaría libre la fecha de acceso, pero tenemos la opción de hoy, que incluso esto no ingresamos manualmente, sino ponemos hoy y pone la fecha de hoy para citar. Entonces pondríamos citar fuente y página web, World Health Organization. Y igualmente nos extrae la referencia. Entonces, como les digo, esta manera de citar para mí, a mi modo de ver, es la más útil en el día a día, en generar tareas, en generar documentos que necesiten pocas referencias, no más de 10. Yo, la verdad es que he usado durante muchos años, me ahorra un montón de tiempo, me ahorra estar buscando cómo se cita una cosa, cómo se cita otra. Esto lo genera automáticamente. Y aquí está un montón de tipos de cita que nosotros podemos utilizar, de las que estaban consultando, que cómo se cita esto o aquello. Aquí hay cómo citar aplicaciones, por ejemplo, artículos de internet, artículos de revistas, capítulos de libros. Bueno, como ustedes ven, la lista es bastante larga. Videos de YouTube, tweets, un montón de citas. Wikipedia, que obviamente no se recomienda el uso de referencias de Wikipedia, pero la página da la opción. Entonces, esta es una herramienta, hay muchos generadores y yo en particular les he mostrado este que me parece de los más útiles, pero pueden buscar online los que les sirvan, se sientan ustedes más cómodos. Y de esta manera poder ahorrarse bastante tiempo, bastante esfuerzo en lo que se refiere exclusivamente a referencias y citas bibliográficas durante el desarrollo y redacción de sus trabajos, deberes, incluso artículos científicos que no requieran, como les decía, una gran cantidad de información. Muchísimas gracias, Carlos. Está súper interesante. Les pido un favor a todos los participantes. Si tienen inquietudes en este momento,
vamos o alzando la mano para darles paso para que abran su micrófono uno por uno, o a su vez pongan sus preguntas en el chat, por favor. Vi que había alguna pregunta que se repetía varias veces para Carlos, si es que esta aplicación Scriber utiliza el APA 7. Hasta donde tengo entendido, sí, obviamente la página web original está en inglés y tiene su versión oficial en español, no es traducida con el navegador, sino está en español. La versión en inglés estoy seguro que es la APA 7. La versión en español, como bien explicó Elkin, tienen que hacerle adaptaciones para ponerla en español, entonces no podría yo estar 100% seguro que en español la página use la versión estricta de APA 7. Muchísimas gracias, Carlos. También nos preguntan si podemos poner el enlace directo de Scriber en el chat. Por supuesto, ya les copio y les envío. Perfecto, muchas gracias. ¿Tal vez alguna otra inquietud? Yo vi, Alexander, algunas preguntas en el chat. Creo que Carlos contestó ya algunas, ¿no? La mayoría. Pero yo tengo algunas que tal vez podría contestar ahora, aunque veo que están levantando la mano Guillermo Guzmán. No sé si quieres darle la palabra tú, Alexander. Sí, en este momento. Muchísimas gracias, Guillermo. Buenas tardes, muchas gracias, Elkin, Carlos, por enseñarnos y guiarnos en este proceso de enseñanza. Yo tengo una pregunta. Muchas de las veces en los trabajos que estoy realizando, obviamente voy a un sitio web y aparecen PDFs, ¿no? Muchos de ellos aparecen obviamente como un documento completo y en varios de los casos solamente una parte. ¿A qué haría referencia cuando yo tomo estos datos? O sea, no sé qué definir exactamente si este es un documento de un sitio web o un medio electrónico. ¿Cómo lo citaría? A ver, yo te puedo dar una respuesta, pero también Carlos me imagino que podría darte una respuesta. A mí me parece que hay que partir de un criterio, que es el de determinar la calidad de la fuente a la que recurres. ¿Me explico? Es decir, tú puedes recurrir a casi prácticamente cualquier fuente, pero si quieres dar un nivel de calidad de tu trabajo, hay que decidir, hay que discriminar el tipo de fuente. Entonces, yo aquí más bien te sugiero preguntarte primero, ¿el PDF que tú encuentras ahí es un artículo, es una publicación, es un libro, es un informe? Si fuera, por ejemplo, es un poco abstracto lo que tú planteas, pero digamos, si fuera, por ejemplo, una publicación de el INEM, ha publicado un informe, una estadística en su página web, entonces es un documento electrónico de la página web, pero probablemente si yo entro y lo reviso el documento, veo que aparece como una publicación con informe con nombre de autoría del INE, yo lo citaría como un documento, como una publicación de INEM, no haría referencia a un documento colgado en página web, es una publicación digital, por supuesto. Si es un artículo, por ejemplo, los artículos de revista, tú los encuentras en PDF y casi siempre te dicen al final, al pie de la primera página, en qué revista fue publicada e incluso el año. Hay algunos artículos, podría ser que no los encuentres y lo mejor es hacer una búsqueda exhaustiva por internet hasta encontrar la fuente exacta, ¿no? Eso te puedo yo contestar así de forma un poco tanteando en la oscuridad más o menos cuál es el caso que tú estás planteando, ¿no? No sé si tú, Carlos, te imaginas otras opciones de lo que pregunta Guillermo. Más o menos a eso mismo iba enfocada mi respuesta. Y también a tener mucho cuidado porque el PDF es un formato de documento y muchas personas asumen que un PDF es completamente citable porque está en PDF. Y no es así, hay muchas páginas que son repositorios de trabajos de otros alumnos, como Studoku y ese tipo de páginas, y se descarga el documento, están disponibles online en PDF.
Entonces, claro, puede, incluso ahí tiene, ¿no? Tiene autores y tiene fecha de publicación, pero no estaría correcto que en un artículo académico se citen ese tipo de fuentes. Hay que, como decía Elkin, evaluar la calidad de la fuente. Siempre es preferible tener fuentes oficiales, de artículos científicos publicados por revistas científicas avaladas y ese tipo de cosas. Entonces, en Internet es tan grande la cantidad de información que más bien hay que desarrollar un criterio bastante cuidadoso sobre qué citar y qué no citar. Ok, muchas gracias. Tenemos una inquietud de Frankie, le voy a dar paso. Sim, buenas tardes, professores. Eu uso o Mendeley, não? E estou usando a hemeroteca da universidade. Qual recomenda a vocês para uma tese de maestria, a parte de EBSCOT e ProQuest? ¿Con qué fin, Frankie? O sea, buscar artículos. Sim, mais que nada buscar, porque eu durante toda a maestria que acabei de fazer, só he buscado em EBSCOT e ProQuest por recomendação, pero dado que vocês estão com as normas, há alguma revista que se ha salido a que seja muito estrita em los lançamentos de los artículos para quais são as outras recomendadas? Porque eu já estou utilizando como que estou Mendeley e quisiera ter mais opções, não usar solo EBSCOT e solo ProQuest. Hasta donde yo tengo entendido y en mi experiencia, si bien es cierto, son muy buenas esos repositorios, yo he podido utilizar, Mendeley no he utilizado mucho, más he utilizado Zotero, pero yo he podido utilizar sin problema otras bases como el libro, porque está en español y hay mucha información en español para poder citar. Incluso, por ejemplo, Clinical Key, que en mi ámbito que estoy relacionado a todo lo que es salud, tiene muy buena fuente de información y permite de igual manera exportar las citas para poder utilizar en los programas. Pero en realidad más allá de la calidad en sí, la mayoría de repositorios bibliográficos oficiales como EBSCO, por ejemplo, dependen más del ámbito en el que se desarrolla el tema. Por ejemplo, Clinical Key a un abogado no sería recomendable. Entonces, más bien cada profesión, de acuerdo a su ámbito de acción, podría ir evaluando cuál tiene una mayor utilidad. Porque en sí, exportar las referencias en la mayoría de estas plataformas permiten de la manera más sencilla. Muchas gracias, Carlos. Hay una pregunta también de Edison. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Sí, Buenas sí. tardes. Un saludo para todos. Yo ya las puse las preguntas también en el chat, pero ya que hay la oportunidad de preguntarlas personalmente, para Elkin Araujo, por favor. Él mencionó que en la norma APA 7, las citas de más de 40 palabras se las pone en un bloque aparte y con sangría, correcto. En la norma APA 6 dice lo mismo, pero nos dice que se debe poner con un punto menos en el tamaño de la letra. No sé si eso se mantiene o cambia con la norma APA 7. Edison, sí, vi tus preguntas en el chat. Sabes que en normas APA sexta edición no pide que se baje un punto el tamaño de la letra en citas en bloque. Y de lo que conozco en séptima edición tampoco, se mantiene lo de bloque. No sé, y lo he visto que algunas personas hacen este ajuste en el tamaño de la letra que tú dices, pero yo he revisado normas APA sexta edición y no veo que pida que en una cita de bloque se baje el tamaño. Ok.
Y en cuanto al parafraseo, yo tengo entendido y de igual manera que en el parafraseo no se debe poner el número de página porque uno puede parafrasear una idea, un párrafo, un texto, una teoría, inclusive puede parafrasear. Entonces, no sé si es necesario ahí el número de página. Sí, en el caso que hagas una paráfrasis, como tú dices, de una teoría, ¿no? Aunque yo ahí debato un poco, porque generalmente tú si vas a una fuente, tú vas a encontrar el axioma principal de tal pensador en una página determinada. Y señalar la página, es decir, estoy de acuerdo contigo en que no estás obligado a poner el número de página, señalar la página va a ser una cortesía que tú realizas a tus lectores, además de que señalas específicamente el lugar donde está la idea y eso permite hacer una comprobación, ¿no? Y recurrir uno a la misma idea que has utilizado en tu trabajo. Yo sí me he encontrado con trabajos de algunas personas que te ponen, como tú dices, no hay número de página y por suerte o por coincidencia, conozco muy bien el trabajo y la fuente y sé que esa idea no está ahí. Entonces, también da juego a pensar que la referencia no está bien hecha. Siempre que puedas, es mejor poner el número de página, es mi recomendación, ¿no? Okay. Muy amable, gracias. No, a ti. Muchas gracias. Ahora, tenemos otra inquietud de Ayrton. Y buenas tardes con todos los participantes. Bueno, mi pregunta va dirigida, bueno, en contexto más o menos. Tengo entendido que los maestros en la Cato se manejan el software Urkund para el detector de plagio. ¿Ok? Entonces, uno como estudiante hace sus trabajos, de pronto por ahí sucede que se olvidó de cerrar una comilla y bueno, la cita se fue, ya no sirve y bueno, al rato de enviar el trabajo detecta plagio y bueno, el trabajo se jodió, digámoslo de esta manera. En este caso, los estudiantes podríamos tener, no sé, como acceso a Urkund o existe tal vez algún software libre para que nosotros podamos verificar que todas las citas o referencias estén bien hechas antes de enviar un trabajo. A ver, en la universidad, Ayrton, nosotros usábamos Urkund. Desde el semestre anterior estamos manejando Turnitin. No hay acceso para los estudiantes y en eso no te puedo contestar si puede haberlo o no haberlo, la universidad lo maneja o no. Entiendo que es un gasto para la universidad, pero también hay un criterio académico de por qué lo usan los docentes y por qué no lo usan los estudiantes. Conozco de contextos en los que se hace negocio con el tema de las plataformas antiplagio y entonces hay que tener cuidado con eso. No me parece la solución el pasar el trabajo por el sistema antiplagio. Más bien tienes otra opción y es el de recurrir a lectores y correctores que pueden hacer la revisión del trabajo. Si estamos hablando de un trabajo que amerita tener ese cuidado, es decir, estoy pensando en una tesis o una disertación. Recurrir a un corrector de textos que pueda revisarte y certificar que todas tus citas estén bien. Pero yo también considero y apelaría a la comprensión de los colegas, es decir, no me imagino que un colega sancione extremadamente grave, con un criterio de gravedad, el que alguien se haya olvidado una comilla, ¿no? Si está el paréntesis de referencia, es decir, me parece que se resuelve y yo lo he visto a mis colegas hacerlo, convocar al estudiante, señalarle, en general, yo he visto a mis colegas, por ejemplo, en disertaciones en los que el porcentaje de coincidencia que arroja el programa informático es muy alto, convocar al estudiante y pedirle arreglos, ¿no? Es decir, no se limita, no veo yo esa actitud en general. Podrías tú de pronto señalar casos que habría que conversar en los que se sanciona el estudiante. La actitud en general de los profesores es acompañamos para mejorar el trabajo, porque es una corresponsabilidad, ¿no? Entre el estudiante y el docente, la producción del estudiante, ¿no? Entonces, es mi recomendación. No sé si Carlos quiere hacer alguna.
Sí, más bien yo tenía otra recomendación y es que aunque tuvieras acceso a algún software de detección de plagio, evites porque una vez que el programa ingresa en su base de datos ese documento en particular y lo vuelven a publicar, el siguiente programa, digamos, Turnitin en Lapuse, detecta ese documento como de otro autor y te podría sacar 100% de plagio porque está copiado textualmente de un documento que ya revisó anteriormente. Eso pasa, por ejemplo, cuando se hacen trabajos en grupo. Ese es el motivo de que se pide que el trabajo en grupo presente un solo estudiante, por ejemplo, porque cuando suben los otros estudiantes, detecta como que fuera 100% de plagio del primer trabajo que se subió. Entonces, más bien hay que tener mucho cuidado con eso. Y más bien, lo ideal sería que se evite en la mayor cantidad, en lo posible, el uso de citas textuales, más bien darse el trabajo de parafrasear. Te asegura a ti que aunque te olvides de un paréntesis, está parafraseado y no te va a detectar como plagio. Es una manera más segura de que no te detectes. E igual lo que decía Elkin, también depende mucho del criterio de los docentes, que deben tener algo de cuidado con eso porque existen algunas frases que detecta como plagio y en realidad no son plagios, sino son frases que se usan muy a menudo. En mi ámbito de trabajo yo puedo dar un ejemplo de PCR, por sus siglas en inglés, reacción en cadena de la polimerasa. La PCR, por ejemplo, con el SARS-CoV-2 está nombrada en periódicos, en revistas, en todas partes. Entonces, claro, cuando un estudiante pone PCR por sus siglas en inglés, reacción en la en cadena de la polimerasa, detecta como plagio y no es un plagio, es que así es y no hay otra manera de decirlo. Entonces, tanto de parte de los estudiantes como de los profesores hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Muchas gracias. Tenemos también una inquietud de Jonathan. Aló, sí, buenas. Aló, iba a decir. Sí, te escuchamos. Quería consultar, bueno, es una pregunta que me he estado planteando, ¿no? A raíz de que hace poco me volví a insertar otra vez en la academia y pues no es que haya significado un reto, sino que en un corto periodo de tiempo, en un corto periodo, ha habido una transición en cuanto al uso de las normas APA 6. Luego están ahora las APA 7 y el profesor nos comentaba, con el que recibimos clases, nos decía ya, creo que el siguiente año ya aparecen las APA 8. Entonces, a medida que vamos avanzando como academia, como estudiantes que nos formamos, luego, ¿qué se va a evaluar, no? Porque hoy en día ya yo pienso que es importante tener presente que se debe citar, ¿ya? Pero cada vez queda poco espacio para colocar lo que nosotros pensamos, el criterio que tenemos. Pienso yo, ¿qué va a pasar más adelante? Las universidades cada vez están produciendo más desde el inicio de la imprenta. Eso es algo histórico. Cada vez producen más y va quedando poco espacio para lo que hacemos las nuevas generaciones. De aquí vendrán dentro de, no sé, 50 años y habrá una mayor producción de textos y ya luego creo que se evaluará si citas o no citas bien, porque eso hoy en día te bajan puntos por eso, ¿no? ¿Y qué pasa con el pensamiento de los estudiantes que se están formando? ¿Cómo se valora eso? Ese es un cuestionamiento que me viene. Puedo ser ingenuo, puedo ser tonto mi pregunta, pero de alguna manera genera preocupación porque vamos a llegar a eso en un momento dado y nos va a afectar a todos. O sea, yo ya tengo 31 años, ya. 10 años más ya no me preocuparé, 20 ya me jubilaré y ya. Será problema de las nuevas generaciones. Pero igual es algo que nosotros estamos provocando. Cada vez el hecho que se produzca más reglas nos va a obligar a evaluar cómo citan las personas,
porque ya el conocimiento, lo que nosotros podamos decir, ya otros lo han dicho. A eso voy. Ese sería mi cuestionamiento, o sea, en específico, ¿hacia dónde vamos con esto? No sé si Carlos quiere contestar. Claro, más o menos lo que yo podría decir es que la digitalización, el Internet y todos los medios y herramientas digitales van a cambiar mucho de lo que actualmente se está haciendo. En un futuro, digamos, por ejemplo, hasta el poco conocimiento que yo tengo de telecomunicaciones, el 5G va a permitir enlazar muchas bases de datos y automatizar muchos procesos. Pienso yo que de aquí en 20, 30 años, todo lo que se refiere a formatos de referencias, citas, etcétera, tarde o temprano van a llegar a volverse links, volverse enlaces por ejemplo, mientras uno esté redactando, que se tome la fuente y se cite automáticamente, porque finalmente son procesos mecánicos que un software podría hacer. El problema actual es la gran cantidad de datos que existe en Internet, que hay que ponerlos manualmente. Pero yo pienso que haciendo una proyección de hacia dónde va esto, tanto se va a volver más importante el tema del antiplagio por la cantidad de información que se genera actualmente. Son miles y miles de artículos científicos que se publican a diario que antes no pasaba y que cada vez van a ir aumentando, como por el avance tecnológico que vamos a tener. El futuro de todo esto será automatizar y cada vez volver más estricto y más difícil plagiar algunas cosas. Porque, por ejemplo, páginas, cuando yo estuve en el colegio, la página que se utilizaba era Rincón del Vago, monografías.com. Ahora esas páginas están totalmente restringidas. O sea, cualquier persona que haga control C, control V, eso detecta como plagio y eso antes no pasaba. No había manera de detectar ese plagio, ahora hay. Entonces, tanto las barreras para el plagio como la correcta forma de citar, el automatizar estos procesos, pienso yo que es el futuro de todo este tema. Muchísimas gracias. Bueno, en honor al tiempo, ya sé que tenemos que ir cerrando este encuentro. Desde el Centro de Educación Virtual agradecemos mucho la participación tanto de Elkin como de Carlos. Les comentamos de que este video está siendo grabado y va a ser publicado tanto en el YouTube del Centro de Educación Virtual como en el Facebook y en la página web del Centro de Educación Virtual. En la sección de webinarios van a encontrar este y otros webinarios que hemos seguido publicando. Agradecemos todos la participación y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias.